dice aquí esta persona, Pepe Barrino dice, Rubio sabe de Cuba lo que yo sé de la isla de Mauricio. Y entonces Roberto Valdés vuelve a llamar a pensar la historia del profesor Elías de Acosta, un programa que yo recomiendo también. Como digo, hay varias veces que hemos tenido discrepancias, pensó en manera que pensamos diferente, pero a mí me parece que es un programa que hace el profesor Elías de Acosta con un gran rigor académico. Dice Roberto Valdés, abajo el bloqueo contra Cuba. Bueno, señores, miren, yo quiero llamar la atención que el 22 de noviembre es el aniversario del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Justo en estos días murió Guillermo Novo Sampol. ¿Quién es Guillermo Novo Sampol? Es una leyenda del anticastrismo terrorista, participando en un número grandísimo de acciones en las cuales se atentó contra la vida de civiles, donde se llevó la supuesta lucha contra el comunismo por los caminos del mundo y que se hizo de cualquier manera posible. ¿En qué cosas estuvo metido Guillermo Novo Sampol? O sea, está la muerte de Kennedy y la muerte de Guillermo Novo Sampol, que está el aniversario de la muerte de Kennedy y está el aniversario, no, la reciente muerte de Guillermo Novo Sampol. Guillermo Novo Sampol, en la llamada lucha anticastrista por los caminos del mundo, y que ahora lo quieren pintar. Orlando, hubo una entrevista que le hizo Carinés Moncada, empezó a hablar de la maravilla que era Guillermo Novo Sampol, el gran luchador, y que Orlando Gutiérrez Boronet le escribía sus cartas a la prisión, y que Guillermo Novo Sampol contestaba con gran cariño. Pero Guillermo Novo Sampol se prestó para el atentado. Dice que es mal agradecimiento al país que le dio acogida. Se prestó para el atentado en el Sheridan Circle de la capital norteamericana contra el luchador antifascista Orlando Letelier, que fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa del gabinete del presidente mártir de la democracia latinoamericana, Salvador Allende Gossens, o Gossen. Es una vergüenza que ilustra el carácter autoritario del enclave, que una de las pocas ciudades donde se festejó a bocina batiente la muerte del presidente Allende fue en el enclave autoritario de Miami. Eso no es nada para estar orgulloso. Guillermo Novo Sampol que se le ha cubierto de gloria, que se están diciendo esas cosas en Miami, que todos debemos ir gracias Mendive por poner el YouTube del profesor Acosta, para los que quieran ir allá. Vamos a ver si el profesor Acosta lo invitamos para que hable aquí del 1898, que fue, yo leí un libro del profesor Acosta, 100 preguntas y respuestas sobre los asuntos de 1898, de una persona muy preparada en ese tema, el estudio hasta de la Fuerza Armada norteamericana, cuando fueron para allá el ejército norteamericano, la marina, etc. Novo Sampol, con el llamado movimiento nacionalista cubano, expresó la frustración de, con una actitud básicamente muy de resentimiento antinorteamericano, hizo declaraciones reiteradas en las cuales denunciaba lo que él llamaba el pacto Kennedy-Khrushchev
culpable, según él, de que Cuba hubiese caído en las garras del comunismo. No hubo ninguna, por cierto, Orlando Gutiérrez Boroná lo volvió a reiterar. O sea, fíjense, estas son las gracias que tiene este tema de Cuba. Una persona que recibe sustanciales sumas de dinero como parte del llamado programa de promoción de la democracia en Cuba, dinero que sale de los contribuyentes norteamericanos, contribuye a una narrativa difícil de aceptar como lógica de que Cuba se perdió porque Estados Unidos traicionó a los luchadores anticastristas. Mira, hasta que tú no asumas la responsabilidad que te toca y culpes a los demás por las cosas que hiciste mal en política, nunca vas a resolver los problemas que se te critican. Hay derecho a ser de derecha, hay derecho a tener una posición de oposición leal. Fíjense que no digo de disidencia, no digo de discrepancia, no digo de crítica ante el gobierno cubano. Tú tienes derecho a ser opositor, tienes derecho a ser opositor leal, tienes derecho a leal al país, tienes derecho a ser opositor leal al modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque ser anticomunista no te vuelve democrático. Lo que te hace democrático es aceptar, comprarte como principio, como cultura, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y entonces toda esta cosa de atentados contra gente, de atentados contra otros líderes, la idea de ponerle una bomba. Este hombre estuvo preso en Panamá porque para matar a Fidel querían poner una bomba en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, como si estuviese algo así entendido. Es muy curioso como se ha cubierto en varias de las publicaciones pagadas con el dinero del gobierno norteamericano como parte de los fondos que salen de la ley Helms-Burton, incluido el Diario de Cuba, donde se habla de el movimiento nacionalista cubano, de Guillermo y Ignacio Novo Sampol como una institución para luchar por la democracia y que son gente que estuvo en la primera línea de combate contra el comunismo y por la democracia. Bueno, sí, estuviste en la línea de combate contra el comunismo, no por la democracia, que fue vanguardia del exilio cubano. Bueno, muy mala vanguardia tuvo el exilio cubano. Si los que estaban era poniendo bombas, cometiendo delitos dentro del propio la jurisdicción norteamericana. Muy interesante que la llamada Asamblea de la Resistencia Cubana haya declarado una semana de luto por la muerte de Guillermo Novo Sampol. Y muy lamentable, hay que decirlo así, es que en medio de todo esto han vuelto, justo en el aniversario de la muerte del presidente Kennedy, a agitar la supuesta culpa del presidente Kennedy porque el país haya caído bajo las garras del comunismo. Eso es el macartismo de la época, que empezó el debate de quién perdió Cuba, que si lo perdió Arthur Gardner, el embajador, que si lo perdió Ernest Smith, que si lo perdió Eisenhower, que si la perdió Kennedy, que si la perdió. Han inventado hasta una historia de William Whelan y de que la CIA fue quien perdió. No, Cuba no está para perderla. Cuba es un país aparte, independiente, respétalo. Va por su propio rumbo. ¿Y tú sabes quién tenía la responsabilidad si había que defender la democracia contra la construcción de un régimen comunista? Los cubanos. Y hay una propiedad que ustedes no han querido reclamar. Ustedes reclaman todas las propiedades, pero hay una que es la propiedad olvidada.
la que ustedes no reclaman, que es la responsabilidad de la clase política cubana que llegó al golpe de Estado. Por eso me gustó esto me acordé porque lo puso, creo que fue Pepe Padrino, no sé quién fue el que puso, de que el 26 de julio, que el 1 de enero era hijo del 10 de marzo. En cierta medida lo es. Bueno, los responsables del 10 de marzo, los responsables de evitar una salida hacia un estado de bienestar general, un estado donde predomine la lógica de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene una matriz ideológica, socialdemócrata, demócrata cristiana, nacionalista popular. Esos son los responsables de que Cuba, vamos a usar la frase de ustedes, cayó en las garras del comunismo. No es el presidente Kennedy. Kennedy no traicionó a nadie. Estados Unidos no tenía ninguna responsabilidad con ustedes y lo que hizo estuvo mal. Organizar la expedición de ustedes, donde se embarcó a gente buena, porque yo he conocido personas que fueron veteranos de la Brigada 2506. He conocido hasta gente que me dijo, yo sabía lo que era Hungría y hasta el propio Fidel había estado contra la invasión de Hungría y después estaba metiendo a los soviéticos en Cuba. Bueno, la realidad es que Cuba nunca se convirtió lo que era Hungría para los soviéticos, una colonia o una semicolonia. Pero si alguien tuvo responsabilidad de que eso se fuera por ese camino, fue la clase política del tiempo. Esa propiedad se la tienen que reclamar, en lugar de emprenderla contra el presidente Kennedy. El presidente Kennedy te abrió el país. El presidente Kennedy tuvo consideraciones contigo que no tenía por qué tener. Si hubo algún fallo, fue organizar el fiasco que fue la invasión de Bahía de Cochino, sobre todo a partir del propio diagnóstico que tenía el presidente Kennedy, que él había dicho toda la responsabilidad propia que había habido con haber apoyado a la dictadura de Fulgencio Batista. Que eso sí era lo que debió haber pasado inmediatamente. No apoyar a las dictaduras militares de Somoza, Trujillo. Por cierto, el otro día estaba leyendo que hubo, a lo mejor eso se lo quería preguntar a Eliade, mira, ahora que hay mucha gente aquí insistiendo en el programa de Eliade, una pregunta interesante para Eliade era que ahora leí por un reporte del Departamento de Estado que Trujillo había enviado a un coronel a hablar con Batista, ofreciéndole a Batista desembarcar, creo que eran 4.000 soldados dominicanos en apoyo a la lucha contra Fidel Castro y que iban a desembarcarlos unos cuantos en las villas y otros en Oriente para tratar de contener el avance de la guerrilla de Fidel y las diferentes guerrillas. Por ahí está Roger Redondo, que era parte de otra guerrilla, que era la del Segundo Frente Nacional del Escambray. Y entonces, esto yo creo que hay que recordarlo. Si hay alguien al cual rendirle ciertos honores en esta fecha, no es a Guillermo y a Ignacio Novo Sampol, porque eso sería no ser ni buen cubano ni buen americano. El buen norteamericano en esta época debería rendir honor al presidente Kennedy, más allá de sus errores, por las cosas que hizo. Llamar a Coretta Scott King cuando Martin Luther King estaba preso y decir, no podemos seguir ignorando la importancia de los derechos civiles en la lucha por la democracia a nivel mundial. No podemos andarle diciendo a los demás que tienen que ser democráticos mientras maltratamos en los Estados Unidos a nuestros conciudadanos de color, afrodescendientes, para usar la palabra que hoy se usa, que no es correcta esa de color. ¿De qué color? A ese sí es que habría que rendirle honor. Rendirle honor al presidente que en sus últimos momentos empezó a sacar la política norteamericana del atolladero en el que está hasta hoy. Donde empezó a explorar la posibilidad de un diálogo. Que cuando le dijeron, no, mira, pídele como precondición a Fidel Castro que rompa la relación con la Unión Soviética para dialogar con Estados Unidos, él cogió y dijo, no, eso no es inteligente. No lo puede hacer. Las negociaciones tenemos que empezarlas. Y ya una vez que estamos negociando, se pone todo sobre la mesa. Pero no se le puede empezar a pedir a una persona que le hemos hecho toda la guerra que le hemos estado haciendo, que él empiece por desarmarse.
que ese es el enfoque que predomina en los estudios académicos sobre conflictos asimétricos. Como el Estado grande tiene más profundidad, tiene más espacio para dar los primeros pasos. Si quieren aprender de eso, vaya y lea Asimetría and International Relationship por el gran profesor de la Universidad de Virginia, Brandley Womack, uno de las lumbreras hoy, de las personas que han contribuido más en los últimos años al desarrollo de la teoría de relaciones internacionales con una teoría de medio rango. Pero no San Paul. ¿Por qué? Por haberte participado en el atentado a los Nuevos San Paul, haber participado en el atentado contra el que estaba luchando por la democracia en Chile, que era el socialista Orlando Letelier, que fue el jefe de despacho de Felipe Herrera cuando la administración Eisenhower y más tarde la administración Kennedy crearon el Banco Interamericano de Desarrollo, que sí ayudó a contener el comunismo, porque se creó un banco que empezó a darle crédito a los países latinoamericanos y empezó a mejorar las situaciones de los países latinoamericanos para evitar una segunda Cuba. Porque ese sí era el tipo de anticomunismo que permite la ley internacional. Usted crea reforma agraria, usted crea oportunidades de trabajo, usted crea campañas de vacunación que disminuyan y bajen el desespero de las poblaciones. Usted trata a los reformistas socialdemócratas como lo que son y no le cuelga el cartel de comunistas o de irresponsables por ser nacionalistas y querer lo mejor para su país. Y empieza a levantar la veda, que después lo echaron para atrás porque vino después las dictaduras militares del Cono Sur y todo ese tipo de cosas. Pero ese era Orlando Letelier, que fue ministro de un gobierno electo democráticamente, comprometido a irse, ni antes ni después de 1976. Fuese aliado o no aliado de Fidel Castro, no tenían derecho a ponerle una bomba en el carro, que además mataron a una ciudadana norteamericana, Ronnie Moffitt, e hirieron al esposo de ella. Además, con el colmo de malagradecimiento, haciendo eso en plena capital de los Estados Unidos. Entonces, no. En este programa, para que quede claro, este es un programa de cubanos, este es un programa de latinoamericanos, este es un programa que le rinde con toda la crítica al presidente Kennedy por haberse comprado el fiasco que le estaban organizando. Gente muy brillante, porque el que lea la memoria de Richard Bissell tiene que decir que era un hombre brillantísimo y la jugó requete bien en el plan Marshall, pero que se enamoraron de las operaciones encubiertas y organizaron el fiasco de Playa Girón. Y como dijo Kennedy, si viviéramos en un régimen parlamentario yo me tenía que ir, pero como vivimos en un régimen presidencialista, que los que se tienen que ir son ustedes. Pero aquí, si le rendimos honor a alguien en esta fecha, es a ese presidente que logró evitar una guerra nuclear. Cuando el mundo estuvo en el momento más cercano a una guerra nuclear que hasta hoy, en estos problemas que estamos viendo en Ucrania. Y él caminó detrás del presidente para no hacia adelante del precipicio, sino hacia atrás, y trató de soltar el nudo gordiano, como le dijo Khrushchev, que si seguimos alándolo por los dos lados, es posible que no lo podamos desatar más. Y a través de su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, se comunicó con el embajador Anatoly Dobrinin, hicieron un pacto con tremenda flexibilidad y salvaron al mundo del hecatombe nuclear. Y que no traicionó a nadie, no hubo traición de nadie. No. Los cubanos que perdieron Cuba son la responsabilidad de ellos. Estados Unidos, al contrario, lo que debería hacer es dejar de tratar de ser el capitán de la oposición cubana y dejar a la oposición cubana a su propia suerte, para empezar a buscar situaciones políticas acorde al balance de fuerzas internas. Ese cuento, por ejemplo, si Estados Unidos no estuviera tan metido en esto, a nadie se le ocurriría decir de que hay que desarmar la Fuerza Armada Revolucionaria completa y mandar a su casa a todos los generales y a todo el mundo ahí para que haya democracia en Cuba. No, hay que hacerlo como lo hizo España, como lo hizo Chile, como lo hizo Brasil, como lo hizo Venezuela. Todo es, mira, va a haber un cuerpo. Los militares a sus cuarteles.
y van a tener un papel en la Cuba del mañana, pero nadie ha pensado que le van a quitar las charreteras a ustedes, ni le van a quitar todo. Ustedes son parte del futuro del país porque son parte del presente. Hay cosas que no van a tener que tener. Ustedes no pueden estar a cargo de la economía. Pueden tener un sector que va con ustedes, la Unión de Industrias Militares, no sé qué, pero obviamente tiene que haber una renegociación de las dinámicas civil-militar. Pero eso implicaría una negociación realista. Pero mientras tengan el sueño de que los marines vayan, remuevan a la FARC y los pongan a ellos en el poder y que puedan crear la propia Fuerza Armada a su gusto, no van a ser realistas en la negociación, porque cuentan con que Estados Unidos está parte del juego. Ustedes no me dan lo que yo quiero, yo sigo jugando a usar una fuerza externa, no importa si eso es contra la ley internacional, para cualquier negociación. Y entonces se sigue perpetuando esto porque hay una razón de ilegitimidad. Y hay una historia de ruido en los cuarteles cuando la izquierda o otros sectores que no son tan cercanos a la lógica americana tienen posibilidad de ganar una elección democrática. Eso no puede volver a pasar. Hay que garantizar que si fuerza de izquierda, de tipo socialdemócrata, una adaptación en la cual el Partido Comunista tenga su papel redimensionado, revuelto a pensar, parte de una izquierda más grande, lo que sea, no hay fuerza armada para evitar un triunfo electoral. Si esa gente, una coalición grande de izquierda, ecologista, socialdemócrata, demócrata cristiano, logran crear un espacio y ganan una elección, van y toman el poder, aun cuando tengan un componente de gente que sirvió en este gobierno. Todo ese sueño de proscribir a todo el que tuvo que ver con este gobierno y no se ha hecho el harakiri, se les va inmediatamente que Estados Unidos diga, no, mira, ni las sanciones las vamos a mantener y no cuente con nosotros para invadir ningún país. Pero como tienen ese sueñito de que le van a dar las armas, entonces tienen esas posturas.